¿Qué tal? Buenas tardes, casi tengan todos ustedes, usuarios del Economista. Estamos empezando con un nuevo Hangout este jueves. En esta ocasión nos toca charlar con Martín Pereira, analista de Saxo Capital Markets, acerca del maíz como este commodity que fue el ganador de la votación que se realizó desde el jueves de la semana pasada y hasta el lunes de esta a través del portal de sala de inversión. Buenos días, buenos casi tardes, Martín. ¿Cómo te encuentras este jueves? Buenas tardes, bienvenido a todos una vez más a un nuevo Hangout. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí tenemos preguntas muy interesantes de los usuarios, Martín, y pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? Y te lanzo de una vez la primera. Dice así, China es uno de los principales consumidores de maíz. ¿La desaceleración de su economía impacta el precio del grano? Bueno, Sí, al por supuesto que sí. Tanto China, principales motores del crecimiento mundial, eh, en alguna medida afectan, si se desacelera estas economías, afectan al consumo. Y ya hubo previsiones de que este año se va a crecer menos y por ende China también. Y China está mostrando ciertos problemas para crecer como estaba creciendo en los años previos. Así que China va, por supuesto que va a consumir menos, va a crecer, pero va a crecer menos de lo que lo viene haciendo. Y adicionalmente Estados Unidos, que es uno de los principales productores de este cultivo, está mostrando una plantación récord esta nueva cosecha y evidentemente el clima ha estado favoreciendo los rendimientos, aunque ahora en estas últimas semanas se han reportado problemas en el rendimiento del maíz, que es lo que ha hecho que el maíz un poco subiera esta semana, pero en sí los precios están muy deprimidos por esos dos efectos: buena producción por parte de Estados Unidos y menor consumo mundial. muy bien. Pasamos entonces a otra pregunta que tenemos por acá. ¿Recomienda cubrirse mediante derivados ante el desempeño que se avecina para el maíz? Bueno, si uno es productor, sería una buena alternativa cubrirse en este escenario de tanta incertidumbre. Es una muy buena opción el utilizar los futuros o incluso CFDs de commodities, que también los hay, como para operar cantidades menores, si es que hay un productor que produce cantidades no tan grandes como muchos productores que tienen grandes plantaciones. Existen los CFD de commodities, existen los futuros de maíz, existen además las opciones sobre futuros de maíz, como para hacer una opción y poder cubrir y no tener que desembolsar a veces demasiado dinero en garantía. Bueno, una opción sobre el futuro podría ser una opción para cubrirse. Muy bien. Tengo otra pregunta por acá. Siendo Estados Unidos uno de los principales productores, ¿los pronósticos de un clima cálido y seco para este ciclo cambian las proyecciones de la producción? Sí, esa es una muy buena pregunta y es una de las cosas que está sucediendo justamente esta semana. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha reportado que, si bien va a haber una plantación récord, redujo la producción para este año a 135 millones de bushels, así que en alguna medida el clima está afectando, y si el clima continúa siendo muy cálido y y con altas temperaturas y seco, como tú dices, seguramente las próximas semanas se va a estar estudiando y el mercado estará muy pendiente de estos reportes del Departamento de Agricultura, porque esto está afectando el rendimiento y obviamente si hay menos producción en una medida va a afectar el precio al alza. Muy bien, Martín. Muchas gracias. Tenemos entonces otra pregunta. ¿Cuál es tu pronóstico del precio del maíz al cierre del 2013? Bueno, como lo mencionábamos en el artículo que se publicó, el promedio estaría entre 4.4 y 5.2 bushels según el Departamento de Agricultura, y nosotros creemos que ese es un rango bastante probable, ¿sí? Dado como veníamos hablando, menor crecimiento y seguramente la producción bastante récord de Estados Unidos, que si bien el clima es cálido y seco y bueno, seguramente afecte un poco, pero creemos que ese es el rango en el que se encontrará este segundo semestre, y no creemos que haya tanto potencial al alza. O sea, debería haber una distorsión muy fuerte del clima como para que exista un alza en estos. En realidad, no solo para el maíz, ¿no? Para los cultivos agrícolas, para todo va a haber una presión a la baja en los precios, dado la producción la demanda que hay. Muy bien. Entonces,
paso a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el papel que juega en el mercado la cosecha de maíz en Argentina? Bueno, en sí, Argentina es conocido o era conocido como el granero del mundo debido a sus grandes aportes en el comercio mundial de varios de estos cultivos, no tanto quizás como el maíz, pero bueno, la soja y trigo, Argentina es incluso quizás más fuerte, pero bueno, dado las restricciones que ya estamos experimentando de hace varios años en Argentina, eh, el mercado ya tiene en cuenta que Argentina hoy no está, vamos a decir, participando como lo hacía hace una década atrás o muchos años atrás, dado las nuevas restricciones de exportación, de importación y de comercio que tiene Argentina, de, bueno, la parte que en una medida el gobierno se queda con las producciones en un porcentaje, y todos esos inconvenientes está haciendo que Argentina produzca menos, que tenga menos rendimiento, que haya menos inversiones, menos comercio incluso, e incluso en algunos casos se está hablando de que Argentina pueda llegar a importar, por ejemplo, trigo desde Uruguay, que es un país que está produciendo mucho, pero se está hablando que quizás tengan que importar de trigo de Uruguay porque no están teniendo, y por todas las restricciones que tienen, impositivas, de comercio, de movimiento de capitales y demás, así que en sí el mercado ya tiene en cuenta que Argentina hoy no es la misma oferta que había antes de parte de Argentina. Buenísimo, Martín. Te hago la siguiente pregunta entonces. ¿Estados Unidos alcanzará el récord que el mercado espera tras recuperarse de la fuerte sequía que lo azotó el año pasado? Y creemos que sí, que este año va a ser un récord de producción. Ese año en que hubo la peor sequía en 50 años en Estados Unidos, evidentemente llevó los precios al alza y eso hizo sumamente interesante producir maíz. Y bueno, y por algo también estamos viendo que hoy se ha cubierto con creces ya la producción, se ha intentado producir maíz y esto es lo que evidentemente está ahora reflejando a la baja en el precio. No creemos que el clima vaya a afectar nuevamente como fue esa sequía. Me parece que esas sequías son muy esporádicas cada muchísimos años y no creemos que se vuelva a dar nuevamente. Es poco probable que suceda eso. Muy bien. Te hago una pregunta más. ¿Cuál es la principal causa de la caída de los precios de maíz en lo que va del 2013 en tu consideración, Martín? La principal causa seguramente está en la producción récord y en la menor demanda del mundial o la desaceleración del crecimiento mundial. Se preveía mayor crecimiento y poco, con el pasar de los meses se fue viendo que y se fueron ajustando las perspectivas de crecimiento para el mundo y por ende de consumo. Ese sería el principal factor desde mi punto de vista. El segundo factor es el hecho de que se ha comenzado a valorizar el dólar. Eso es una de los que siempre juega en contra con respecto a los commodities. Cuando el dólar bajó a partir de la crisis de 2008 en Estados Unidos, los commodities, los metales, los agrícolas, todos empezaron a subir porque China estaba demandando y además el dólar se deprecia, con lo cual hace que los commodities se valoricen porque obviamente se tienen que valorizar ante la pérdida del valor de la moneda, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que está pasando es que hay una valorización del dólar, hay perspectivas de que el dólar continúe al alza y eso evidentemente está impactando negativamente en el precio de los agrícolas y de los commodities en general. Muy bien, muy interesante la respuesta. Te paso a hacer otra pregunta. ¿De qué manera impacta a la cotización del maíz un recorte al monto de las compras de bonos de la Fed? Bueno, evidentemente que en el caso que el mercado vaya creciendo en lo que está diciendo Bernanke, en que la Reserva Federal efectivamente va a disminuir la compra o va a disminuir el estímulo a través de la compra de activos de bonos, va a reducir esa compra de activos de bonos de largo plazo, evidentemente eso ya está impactando en el dólar, por eso es que el dólar se ha valorizado muy fuerte en los últimos 2 meses, luego que Bernanke, luego de una adición de tasas dijera que a fin de este año iba a reducir la compra y que para mediados de 2014 iba a finalizar la compra de activos, eso ya impactó muy fuerte al alza en el dólar y esto ya impactó negativamente en los commodities en general y en particular para los metales que han sido no solo que han subido porque el dólar se debilitó, sino porque eran activos de reserva. Así que ya está impactando y en la medida que el mercado vea que con seguridad la Fed va a hacer eso, el dólar se va a continuar apreciando y va a continuar afectando negativamente en los commodities. Mira, pues bueno, pasamos a otra pregunta. Han estado muy interesantes el día de hoy. El precio de maíz se ha visto afectado por la situación política y social que vive Egipto.
siendo este uno de los principales importadores. Sí, no, en el caso de Egipto, me parece a mí que el problema geopolítico que estamos viendo en Egipto ha afectado muchísimo más en lo que tiene que ver con el petróleo, ya que es un país productor de petróleo y en sí los problemas políticos y sociales que está teniendo Egipto están afectando más a ese commodity que en sí al maíz. El maíz está más influenciado en estos momentos por factores que comentábamos anteriormente, por un récord de producción de Estados Unidos, que es uno de los principales productores mundiales, menor demanda o menor crecimiento mundial y por ende menos demanda de muchos commodities y entre ellos el maíz. Muy bien. Una pregunta más. ¿Qué papel juega México en el mercado del maíz, Martín? Bueno, México es un país muy grande, y en América Latina, está al lado de Estados Unidos y evidentemente es un país con muchísima población que evidentemente ha pasado por un crecimiento económico sostenido en los últimos años como varios países emergentes y como tal es un país que demanda mucho de este producto y demanda como este producto, como mucho, como trigo, como muchos países que es para insumos locales y para que se consuma internamente. Así que en alguna medida México, al ser un país emergente en crecimiento y con muchísima población, evidentemente, como el caso de Brasil, están jugando un rol importante. Muy bien. Te hago entonces una pregunta más y sería la última de este día. ¿Una política monetaria más flexible en China impulsaría el precio del maíz? Bueno, en particular, creemos que lo que puede hacer China o las autoridades del gobierno de China actualmente cada vez se va acotando. Han habido reportes de que el aumento del gasto, de la intervención del gobierno, que es muy fuerte en China, cada vez incide menos en el crecimiento de dicho país. A modo de ejemplo, hace unos años, cada dólar que gastaba el gobierno chino en la economía china, así como gasto público, el producto se incrementaba en casi 30 centavos de dólar en el crecimiento económico. O sea, China gastaba $1 y el producto crecía 30 centavos de dólar. Actualmente cada dólar que gasta la economía china ya es menos lo que impacta en el crecimiento de dicho país en 17 centavos. O sea que cada vez que, o sea, gasta lo mismo, pero no provoca o no proporciona el mismo crecimiento que antes. O sea que China se está acotando las herramientas que tiene el gobierno y para que crezca como lo viene haciendo, tiene que hacer reformas, dar lugar al sector privado para que ese sea el motor de la economía y pueda hacer crecer la economía porque el gobierno chino está teniendo problemas para permitir eso, para lograr eso. Entonces, en alguna medida hay que ver si China lleva a cabo esas reformas y darse el lugar al sector privado y por ende también eso va a aumentar el consumo, va a aumentar un montón y obviamente va a afectar el precio maíz al alza. Pero bueno, son todas cosas de más mediano plazo y de ver cuáles son las medidas que toma el gobierno y eso sí va a impactar, pero seguramente no tan drásticamente porque no es una cosa que se logre del día para la noche, o sea, del día para la noche, o sea, tan rápidamente. Muy bien. Pues ha estado muy interesante hablar del maíz contigo, Martín, el día de hoy. Vamos a ganar aquí el Hangout y no sin antes preguntarte un poco acerca de los activos que estarán en votación en sala de inversión a partir de hoy jueves y hasta el próximo lunes, Martín. ¿Nos podrías hablar un poquito de los nuevos activos para votar? Sí, bueno, nosotros como comenzamos la época de beneficios en Estados Unidos, hemos decidido colocar algunas de las empresas que va a reportar, como por ejemplo Boeing, va a reportar resultados, va a reportar a McDonald's, parece que son empresas muy grandes y que sería interesante analizarlas en un contexto de reportes de beneficios. También hemos inclinado por dar la opción de Dow Jones, porque actualmente los índices norteamericanos están en máximos históricos y muchos inversores se deben estar preguntando si es un buen momento para comprar o no este tipo de índices, si seguirá subiendo la bolsa o no. Después también hemos optado por agregar el petróleo, que es una de las pocas excepciones del 2013 y sobre todo en los últimos tiempos de que están subiendo el valor de dicho commodity. El sector energético es el único que está mostrando cierta evolución positiva, por así decirlo. El petróleo está arriba de 100. Además, se está dando el caso de que el Brent y el WTI, el Tight Sweet, que son dos diferentes de petróleo, se están acercando en términos de precio, que
se habían separado demasiado. Muchos inversores se están preguntando qué pasa con eso. Así que bueno, esas son las opciones que tenemos esta semana y bueno, los espero el próximo jueves para ver cuál eligen y hablar sobre y poder contestar las preguntas que ustedes tienen. Pues así será, Martín. Muchísimas gracias por esta participación tuya en el Hangout. Y bueno, te agradecemos como cada jueves que hayas estado con nosotros. Nosotros ahora les invitamos a que voten a través del portal de saladeinversión.com por estos activos, elijan y participen. También pueden hacerlo a través de las redes sociales con sus preguntas. Tenemos en Twitter @el economista y también pueden hacerlo a través del Facebook del Economista. Entonces, pues nada, no nos queda sino despedirnos, agradecer a toda la producción que está detrás de todo este Hangout y acá en El Economista y en Uruguay con Martín Pereira, analista de Saxo Capital Markets. Martín, muchas gracias por participar, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Participen. Yo soy Mariana Islas, Community Manager del Economista. Y bueno, hasta la próxima.